Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos. Esto es Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en Vivo y esta noche estaremos analizando los temas políticos de la semana que sin duda tienen que ver con Abelardo de la Espriella, presidente electo, que ha propuesto entonces a la ciudad de Cali precisamente como sede de la posesión, pero también hay escándalos que está dejando el gobierno saliente. Estoy hablando del presidente Gustavo Petro, las hermanas Guerrero y Angie Rodríguez, que nuevamente prende el ventilador. Con todo esto les damos la bienvenida, es un gusto acompañarlos. Arrancamos entonces con el análisis. Saludo hasta ahora a Carlos Arias, analista político y estratega. Está con nosotros. Carlos, bienvenido. Hola Pablo, hola. Veo gente que conocida en la cámara. Buenas noches. Claro, buenas noches. Es Juan Falconer, que también es analista político de la casa. Nos acompaña constantemente. Juan, bienvenido. Pablo, un fuerte saludo para ti, para Carlos, para toda la audiencia. Siempre un gran placer. Arrancamos entonces, digamos, el ejercicio con una pregunta base y es: ¿qué opinan ustedes como analistas políticos de que la sede de la posesión sea la ciudad de Cali? Carlos, arranquemos con usted esta noche. A mí me parece que es coherente con el discurso de campaña. Me parece que estaba en mora no solamente este gobierno, sino cualquier otro gobierno, en empezar a demostrar no solamente desde la retórica, sino con los símbolos de esa retórica que se vea tangible un proceso de descentralización. A pesar de las críticas que se plantean en redes sociales, me parece que la alternativa de una posesión en Cali, la alternativa de hablar de que el presidente estará gobernando en diferentes ciudades, que estará moviéndose por el resto del país, ya muestra un síntoma de una forma de gobernar diferente. ¿Está de acuerdo con eso? Yo estoy Yo completamente de creo, acuerdo. ¿Y Juan Ok. Falconer qué opina? Sí, yo también creo lo mismo. Me parece que a pesar de que era una gran oportunidad haberlo hecho en el Cauca por los temas de orden público y el mensaje político que se quería mandar y también de alguna manera recuperar parte de la confianza, la gobernabilidad, el tema de orden público, seguridad y demás, pues Cali sigue siendo ahora un escenario muy importante donde también se manda un mensaje político y donde también se garantiza no solo la seguridad del presidente electo, sino de su familia, de su gabinete y de las misiones internacionales, entre otras. Entonces es muy importante que el presidente electo mantenga ese mensaje para las regiones, para el país y sobre todo el compromiso con la seguridad y la institucionalidad, que es hoy por hoy lo que más necesitamos. Muy bien, vámonos ahora con las críticas, porque Carlos lo mencionaba, hay críticas a propósito de esta posesión que se haga en la región, sobre todo por el gasto, porque estamos hablando de un gobierno que ha prometido un tema de apretarse el cinturón, apretar el gasto público, y estamos hablando de que es una posesión que costaría casi 6.000 millones de pesos. Carlos, ¿qué opina al respecto? ¿Cómo responder a estas críticas? ¿Qué piensa usted que pueda decir el gobierno? Pues para mí las críticas son inocuas. Si usted hace la comparación, la instalación del Congreso de Gustavo Petro con todo el simbolismo de haber sacado la espada de Bolívar minutos después de haberse posesionado, costó alrededor de 5.700 millones de pesos, que a cambio el día de hoy saldría un 12% más barato de lo que plantea Abelardo Las Priella. Claramente hay unos gastos adicionales que son el traslado de las misiones diplomáticas y de los congresistas y todos los esquemas de seguridad que ello compromete. Sin embargo, y a pesar de que eso pueda llegar a exceder en algún porcentaje, no creo superior al 10% o el 5%, ese es un gasto o una inversión, para mí más que un gasto, es una inversión en eso que estaba planteando yo, que es un ejercicio simbólico, es un ejercicio de demostración de descentralización, claramente un mensaje al estallido social que en muchos casos y en muchas ciudades fue manipulado por la oposición en su momento al gobierno de Iván Duque, hoy gobierno de Gustavo Petro, afortunadamente para mí hasta el 7 de agosto. Entonces, yo creo que es muy fácil responder a ese tipo de críticas porque mucho más se ha gastado en la corrupción. Le voy a citar un caso que tiene que ver que seguramente con los temas que vamos a hablar ahorita más adelante, pero este gobierno contrató 1.163 personas, si no estoy mal, más en la Cancillería. Creó más puestos diplomáticos en estos 4 años y hay una alerta de la Contraloría que habla de 4.3 billones de pesos de contratación después de la segunda vuelta hasta el 7 de agosto. Eso sí es corrupción y eso sí es un mal gasto del recurso público.
Hablemos de eso mismo, Juan, frente al tema de las críticas por lo que pueda costar la posesión, pero también críticas en torno a lo que significa una posesión, porque recordemos que la posesión se da en la ciudad de Bogotá, en el centro de la capital del país, porque convergen, digamos, las altas cortes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, como todo un simbolismo detrás de la posesión. ¿Cómo responder a esto o qué opina usted al respecto? Pablo, pues lo que nosotros hemos visto acá es que se han inventado todo tipo de trabas y todo tipo de problemas para evitar la transición democrática y la entrega del poder al presidente Abelardo de la Espriella, entre esos críticas de cuánto nos va a costar la posesión, que si la trasladamos de Bogotá, que si la hacemos, que vamos, cómo vas a hacer con los viáticos, con todo el tema logístico para el transporte de altas dignidades, entre otras. Y a mí me parece que ese es un tema realmente superficial, porque estos costos no son representativos, no son significativos comparándolo, digámoslo, con las arcas del Estado y todos los gastos que se tienen que hacer en otros frentes. Entonces acá no estamos viendo ni un impacto negativo, ni un impacto que sea relevante para la discusión nacional. Y como lo decía Carlos en su momento, a mí me parece más preocupante los temas de corrupción, las nóminas paralelas, las OPS, entre muchas otras, que este gobierno actual se inventó, mantuvo y desangró las arcas del Estado, y hoy se habla de que no tenemos dinero para el funcionamiento del aparato estatal para llegar a diciembre, lo cual es supremamente grave porque ya no hablamos de raspar la olla, sino estamos hablando de que ni siquiera nos van a dejar olla. Entonces, eso sí es lo que realmente debería ser la preocupación en estos momentos de varios sectores políticos, económicos y sociales. Y por otro lado, también llama mucho la atención ese centralismo y eso de que si no es en Bogotá y que si no está todo aquí en la capital, entonces no se puede hacer. A mí me parece que es consecuente el presidente electo de los colombianos quererlo hacer en Cali, mandar el mensaje que las instituciones van a recorrer los territorios, sobre todo cuando estamos saliendo de un gobierno que se olvidó de los territorios, que desconoció las autoridades locales. Entonces es un mensaje político muy poderoso, muy oportuno y que le va a hacer muy bien al país. Juan, quiero quedarme un segundo con usted porque le contrapregunto. Esto también responde a una promesa de campaña del presidente electo que decía, trabajemos desde las regiones. Al final la posesión es un acto simbólico, es su llegada como presidente, pero también es una muestra directa del trabajo directo con las regiones. Hay que decir que va a tener sedes alternas de gobierno en ciudades precisamente como Cali. Totalmente, Pablo. A mí me parece que esto es consecuente y es la promesa de valor del presidente Abelardo de la Espriella, quien dice que ahora va a tener un canal directo con las regiones, con los gobernadores, con los alcaldes, que no van a ver, digamos, esa manera de intentar torpedear el trabajo que se hace y que realmente haya una descentralización que sea autónoma y que funcione y que cuente con el respaldo del gobierno nacional, y no como nos pasó en este gobierno, que fue todo lo contrario y que se pusieron miles de obstáculos para los proyectos más importantes en infraestructura, en economía, en inversión, en educación. Entonces sí es muy valioso que el presidente se mantenga, lo haga, y ojalá que este primer acto simbólico sea el primero de muchos y que realmente se gobierne desde los territorios, que es lo que más necesita el país. Avanzamos esta noche en Sala de Prensa. Estamos hablando de la posesión presidencial propuesta por el presidente electo Abelardo de la Espriella en las regiones, específicamente en la ciudad de Cali. No se pudo dar en el departamento del Cauca, en Popayán, a propósito de la situación de orden público, pero también la actividad del volcán Puracé. Carlos, ¿por qué es Cali? Cali es simbólica por diferentes razones. Fundamentalmente porque el estallido social generó una ola de violencia en la ciudad de Cali y la falta de presencia institucional por parte del gobierno nacional, especialmente y específicamente del Ministerio de Defensa, que básicamente no actuó y permitió que no solamente Cali fuese azonada por diferentes actores, para mí políticos, no son sociales. Muchos de ellos seguramente manifestaron su inconformidad por lo que estaba pasando en el gobierno de Duque, pero muchos de ellos fueron asusados y manipulados por la oposición de ese momento, que estaba representada en Gustavo Petro. Entonces, por eso Cali hoy es un símbolo de esa retoma de la seguridad. También hay que plantear claramente, y es que el Valle del Cauca ha sido azotado por grupos armados al margen de la ley, entre ellos el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, especialmente el Clan del Golfo.
no, digamos, no hay que ir muy lejos, simplemente hay que recordar más o menos una decena de bombas que explotaron alrededor del área metropolitana de Cali en Jamundí, para darse cuenta que el gobierno nacional no solamente desprotegió en los territorios, como decía Juan, sino que desprotegió específicamente el Valle del Cauca y Cali. También Cali es un símbolo por la presencia de Jorge Iván Ospina, que vuelvo y planteo algo que seguramente vamos a retomar más adelante. Fue nombrado como embajador en Palestina y nunca ejerció el cargo, pero sí cobró sueldo, y que es el ex alcalde de Cali, y que de alguna u otra forma fue permisivo con este tipo de manifestaciones violentas en medio del estallido social. Entonces, hoy Cali necesita una presencia de seguridad, necesita la mano fuerte del gobierno nacional. Hay que recordarle a la audiencia que es el presidente, el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Es decir, a pesar de que los alcaldes de alguna forma tengan injerencia en la seguridad de la ciudad, el gobernador tenga injerencia en el departamento, si el comandante en jefe de las fuerzas militares no permite que se retomen territorios, no permite que avance la fuerza pública o que haga presencia la fuerza pública, o que las estrategias de seguridad y de prevención de este tipo de actos se lleve a cabo, pues fácilmente la delincuencia se toma los territorios, como le sucedió a Cali. Sí, hay que dar un dato importantísimo que tiene que ver también con todo este simbolismo, y es que recordemos que se daría la posesión en la ciudad de Cali, no en una guarnición militar, sino en plaza pública, y luego se haría un consejo extraordinario de seguridad del primer consejo como presidente ya en ejercicio de las funciones en la base aérea Marco Fidel Suárez, que fue blanco de un atentado el año pasado allí justamente en la ciudad de Cali. Juan, como ya Carlos lo ha venido diciendo, que vamos a hablar de otro tema que es el de la corrupción, que es el tema de las investigaciones, pues vámonos adentrando a este tema esta noche aquí en Sala de Prensa. ¿Sale muy mal o continúa muy regular el tema de las investigaciones en contra de las hermanas Guerrero? Ya la Fiscalía ha anunciado una investigación concreta, y es que estamos hablando de posible direccionamiento de recursos. Específicamente lo que dice la revista Semana durante este fin de semana es que hay denuncias de 3 empresarios que aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos a las hermanas Guerrero para gestionar contratos al gobierno. Ya hay una investigación de la Fiscalía. ¿Qué decir frente a esto? Partiendo de la presunción de inocencia. Pablo, pues la verdad es muy preocupante ver la actitud del presidente Gustavo Petro defendiendo a las hermanas Guerrero, casi que ignorando estas evidencias que efectivamente pues estas dos mujeres tendrán que ser vencidas en juicio y está su presunción de inocencia, pero lo cierto es que ante el ruido, ante las denuncias y ante todo lo que la rodea, y con una investigación periodística tan seria y de esta naturaleza, el presidente yo sí creo que debería adoptar una posición crítica, una posición responsable, y adicional a eso descalificar cualquier acto de corrupción, incluso que venga de su círculo más cercano. Pero mientras nosotros veíamos que el presidente Gustavo Petro distrae la atención con las hermanas Guerrero, diciendo prácticamente que los culpables son los empresarios que intentaron dañarlas a ellas al momento de ofrecerles estas coimas y estos recursos, no hace esa crítica y pareciera que intentara salvarlas a ellas de toda responsabilidad y atribuir responsabilidades a terceros que seguramente tienen responsabilidad, pero es una actuación que deja mucho que pensar. Y mientras Angie Rodríguez hace también unas denuncias muy graves, a ella sí la señala de que es una persona que está desequilibrada emocionalmente y que tiene unas desvariaciones, y adicional a eso le carga toda la responsabilidad. Entonces, quien denuncia la corrupción entra a ser el villano, y quienes están vinculadas presuntamente y son investigadas, para ellas sí toda la actitud blanda. Entonces, el presidente Petro es complaciente con el tema de corrupción, y lamentablemente la promesa de cambio, la promesa de valor se vio totalmente desvirtuada en este gobierno. Y es que ha sido un fin de semana, digamos, con muchos retos para el gobierno saliente, porque no solo es las revelaciones de la revista Semana, sino son esas declaraciones de Angie Rodríguez Carlos, en los que habla de una red de bodegas dentro del gobierno para desprestigiar a quienes resultan incómodos, donde habla de que no fue escuchada por el presidente Gustavo Petro. Ya tuvo reunión, ya tuvo una llamada telefónica con el ministro del Interior designado, estamos hablando de Rodrigo Lara Restrepo,
Su análisis, por favor, frente a lo que pasa en materia de corrupción en el gobierno saliente. Pablo, gracias por la oportunidad y una fe de ratas, porque me quedó sonando una cifra que les di ahorita al aire, y Sí, es, en términos de corrupción, para que hagamos una dimensión antes de entrar directamente con el tema de Angie, Gabriela Muñoz, que va a salir muy seguramente en las próximas semanas, y, y Juliana Guerrero, una digresión pequeñita. Petro infló la planta de la Cancillería en un 24%. Pasó de 1.396 a 1.735 cargos, ¿sí? Aumentó los cargos de libre nombramiento y remoción en un 27%. Esa es por una fe de ratas que había hecho un dato anterior. Pero esta pequeña fe de ratas y estos pequeños datos que muestran la corrupción y muestran cómo Gustavo Petro creció desmedidamente el Estado como el botón de la Cancillería, me abre paso para decirle que lo que está pasando con los escándalos, y le invito a la audiencia que busquen un portal que desarrolló un equipo que conozco de investigación de la Sergio Arboleda, que se llama El Cronopetro. Es un portal creado por dos investigadores, los dos con PhD, que muestra cómo se ha mostrado o cómo ha sido la evolución del gobierno Petro y su gestión. Y allí se pueden evidenciar que los actos de corrupción y los escándalos de corrupción de este gobierno básicamente dejan ver que al mes teníamos entre 3, 4 y hasta 6 escándalos. Hay un promedio de 3 escándalos al mes de este gobierno. Este escándalo en particular es mucho más, digamos, fuerte y dramático, porque involucra algo complicadísimo, y es la salud mental de una funcionaria del gobierno. ¿Sí? Una funcionaria que inmediatamente el presidente intenta destituir, pero que si destituye le estaría violando todos sus derechos y le podría caer una demanda, no solamente a quien la destituye, sino al Estado colombiano. sí. Es decir, el presidente la revictimiza. ¿Sí? No solamente no responde a los señalamientos de Angie Rodríguez, sino que después de eso intenta destituirla y expone su salud mental, que es algo absolutamente confidencial. Este tipo de escándalos, sumados de Juliana Guerrero y al de una persona que mencionaba ahorita, que se llama Gabriela Muñoz, que dicen se tomó parte de la contratación del Aerocivil, y al parecer, según los datos que se muestran, tiene a 4 de sus contratados por la misma entidad. Son una prenda o un botón de unos escándalos que, como le mencionaba, muestran entre 4 y 3 escándalos mensuales durante 4 años. Sí, hay que decir que, bueno, el cronopetro me quedó sonando, es muchachos de la Universidad Sergio Arboleda, ¿no? Y él es un colega, yo he trabajado con él en algunos artículos de investigación, se llama Sergio, y él muestra en este portal no solamente que hay un cronómetro que hoy marca como 10 días y algunas horas para que se termine el gobierno de Gustavo Petro, sino que hace un balance de gestión por cada uno de los sectores y muestra en una línea de tiempo cuántos Sí. escándalos ha tenido este gobierno. Y uno puede Está detenerse buscando cada abriendo el cosa. home. Dice, 4 años de turbulencia política llegarán a su fin. El gobierno del presidente Gustavo Petro llega a su recta final entre una sucesión de escándalos, crisis institucionales y reformas frustradas que marcaron 4 años. Ahí, digamos, como para aumentar un poco o agregar un poquito a la discusión, Juan, mencionaban ahora un nombre, el de Gabriela Muñoz, de la Aeronáutica Civil. Dice precisamente Angie Rodríguez en esta entrevista que tenía, lo califica ella, no yo, sino ella, un modus operandi similar al de Juliana Guerrero. Sí, definitivamente, Pablo, el tema de la corrupción es muy complejo y llama mucho la atención, no solo lo que pasó en el Fondo de Adaptación, no solo lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sino ahora lo que pasa en la Aeronáutica Civil, entidad dirigida por personas que no son competentes, que no conocen el sector, y adicional a eso, con muchísimos poderes para adelantar todo tipo de contratación y todo tipo de desvío de recursos que atentan contra las arcas del Estado y ponen en evidencia un descontrol por parte del gobierno nacional, que no se interesó por poner personas técnicas e idóneas, sino por pagar favores políticos y para favorecer de alguna manera estas trampas que se le hacen a la institucionalidad y este de sangre, porque es que cada día tenemos un escándalo más complejo, con mayor ruido, con mayor impacto, y definitivamente no sabemos
qué país vamos a recibir este 7 de agosto, porque ni siquiera el empalme pudimos materializarlo al 100% y no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Lo que pasa en la aeronáutica civil es muy preocupante y deja ver un descontrol por parte del presidente Gustavo Petro y una inmensa irresponsabilidad que esperamos que las personas realmente tengan que responder ante la justicia por esto. Muy bien, hay No, una frase, Carlos. no, yo quisiera agregar algo que se sale de la casuística. ¿Sí? Usted mira la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, ¿sí? La Cancillería, el DAPRE. Dígame qué entidad del gobierno o qué ministerio hoy no tiene un escándalo de corrupción. Si se salvan 4 o 5, son muchos. Entonces, esto no solamente es un símbolo de la corrupción, es algo dramático que tiene correlación penal, es decir, que tiene unas consecuencias penales. Ayer Angie Rodríguez señalaba que ella redactó el decreto para destituir a Juliana Guerrero, ¿sí? Para impedir que ella fuese la representante del gobierno nacional en la Universidad Popular del Cesar. Una persona que ni siquiera ha terminado su universidad era la representante del gobierno frente a la Junta de la Universidad del Cesar. Y el presidente decidió no firmar. Esto tiene una correlación y una consecuencia legal, ¿sí? Porque aquí no solamente hay un acto de corrupción, hay una omisión, ¿sí? De un funcionario público que, según lo que dice Angie, ¿sí? Señaló actos de corrupción y el presidente decidió omitirlos. Y esto tiene consecuencias penales. Entonces, esto no es una retaliación de un ejercicio de campaña electoral donde Abelardo quiera meter a la cárcel a Gustavo Petro. Es que si las pruebas demuestran que Gustavo Petro y muchos de sus funcionarios deben irse a la cárcel por actos de corrupción, por robarse hasta las cortinas, se tienen que ir a la cárcel, porque esto no es una retaliación, esto no es una venganza, es que para eso es la justicia. Sí. Hay una frase que es, digamos, como la conclusión grande de esa entrevista que da Angie Rodríguez, que dice, abro comillas, yo le había advertido al interior del gobierno y fui la única funcionaria pública del gobierno que lo denunció. Pero yo quiero que cambiemos la hoja, quiero que finalicemos esta noche, sala de prensa, también construyendo un poquito, también yendo hacia el futuro. Yo quisiera preguntarles, con el presidente electo Abelardo de la Espriella, con lo que viene, con los retos para el país y con esa necesidad de que el país se blinde en materia de corrupción, ¿cuáles son esos retos importantes para el presidente electo Abelardo de la Espriella? Y puede estar encaminada la pregunta en ese sentido, Juan, ¿cómo protegerse para que casos de corrupción no lleguen también a su gobierno? Pablo, yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, es nombrar personas técnicas, idóneas, que sepan, conozcan el sector y que tengan una tradición y que tengan vocación de servicio. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, creo que aquí hay que hacer una labor de ingeniería, hay que hacer una labor exhaustiva de revisar qué país estamos recibiendo y ante todas estas anomalías hacer las respectivas denuncias a los entes de control y a todas las autoridades competentes de cualquier caso donde se pueda evidenciar que hay pérdida de recursos públicos. Y para su mandato y para los retos que vienen, yo sí creo que aquí hay que trabajar de la mano con los entes de control, con las otras ramas del poder público, fortalecer la veeduría ciudadana y sobre todo darle credibilidad a todas las denuncias que tienen o guarden vocación de que pueda haber casos de corrupción. Es decir, cero tolerancia y aquí de verdad todos tienen que responder. Entonces, aquí necesitamos que hayan acciones de veeduría, pero también acciones eficaces de entes de control, rama judicial y todos los actores del Estado para empezar a blindar y que estas prácticas no se sigan repitiendo. Entonces, hay un reto muy importante porque se ha perdido la confianza institucional y la ciudadanía hoy por hoy siente que todo el mundo viene al sector público a robar y ese es un tema muy delicado que daña la moral institucional del país. Necesitamos recuperarla, pero esto es poniéndole el ojo a todos los casos y fortaleciendo sobre todo la contratación pública, que hoy por hoy fue lo que más se saltó este gobierno para poder desviar recursos públicos. Misma pregunta para Carlos Arias, encaminada a esa construcción, a lo que viene, al futuro. ¿Cómo lo ve usted? Pablo, para no repetirlo, en lo que coincido con Juan,
Creo que un elemento importantísimo que debería tener el gobierno de Abelardo de la Espriella en los próximos meses son resultados. En la medida que, además de lo que dijo Juan, se entreguen resultados prontos y oportunos, no solamente en señalar dónde se hicieron los actos corruptos y llevarlos a la justicia para que la justicia tome decisiones, sino empezar a entregar resultados que solucionen los problemas de la gente, que solucionen los problemas cotidianos de la gente. La gente sigue sin medicamentos. Muchos de los colombianos han tenido que recurrir a endeudarse para poder pagar tratamientos oncológicos. El día a día, muchos de los colombianos siguen hoy teniendo miedo por llegar a su casa o a su edificio en su vehículo. Muchos de los colombianos siguen teniendo miedo porque saben que el hombre que les intentó robar su celular o su billetera en el Transmilenio, lo vuelven a ver en el mismo vagón. Sienten que la persona que los intentó robar en el mío, o sienten que no pueden caminar tranquilamente por las calles de Medellín o de Bucaramanga porque alguien los va a robar. Ese tipo de cosas sencillas, entre comillas, fáciles de solucionar, son y deben ser el primer acto que se vea de este gobierno. Más allá del ejercicio digamos, de estos macrocasos de corrupción, de estas situaciones que indignan a todos los colombianos, lo que el colombiano necesita son soluciones prontas, urgentes, que ver a su hijo entrando a la universidad. Y dos, algo que tiene que ver con Juan, y es lo que yo quiero dejar en el aire en esta conversación, en esta noche, y es la gente necesita volver a creer que estudiar vale la pena, que esforzarse vale la pena. ¿Sí? Tiene que entender que el que estudia recibe un beneficio adicional, o por lo menos mejor que el que es solamente un activista. Correcto, eso hablando entonces en términos de meritocracia, precisamente por los cargos que deben obtener las personas que llegan a representarnos en cargos tan importantes en el país. Por eso la conversación ha sido, Carlos. Y manejar recursos públicos, que las personas que manejen públicos sean idóneas, tengan el conocimiento experto o académico o experiencial real para manejar los recursos públicos que son de nuestros impuestos. Muy bien, ha estado muy interesante la conversación esta noche. Les quiero agradecer por la compañía en Sala de Prensa, a la audiencia y también a ustedes. Juan Falconera, analista político, gracias por estos minutos con nosotros. Pablo, como siempre, un placer. Un saludo muy especial a Carlos y a toda la audiencia. Carlos, un abrazo. Gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias y espero que nos sigamos encontrando. A ustedes los invitamos para que continúen con nuestra programación Sala de Prensa, además muy atentos a las decisiones que se tomen en torno a la posesión que es inminente sería en la ciudad de Cali. Continúen con nuestra programación, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo.